Poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas, el poder de alentar sin importar dónde estés, de divertirte en cada momento, millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía para que lo vivas siempre. Hola amigos de la tertulia. En esta ocasión ha venido a nuestro programa una persona muy interesante del mundo de las letras. Se trata del ganador del premio Alfaguara de Novela 2016, Eduardo Sacheri, que viene a Quito porque ha presentado su novela La Noche de Usina en la capital ecuatoriana. Él además es guionista de cine, lo recordarán por una película que ganó el Oscar y que él fue co-guionista, El secreto de tus ojos. Además es una película que se basa en una novela de Eduardo Sacheri. Va a participar Carlos Arcos Cabrera, un novelista ecuatoriano de mucha trayectoria en este diálogo, para entrevistar entre Carlos y yo a Eduardo Sacheri. Carlos, buenos días. Eduardo, buenos días. Buenos días, Miguel. Bienvenido, Eduardo, acá a Quito. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos hablando, antes de que inicie el programa, sobre tu experiencia, sobre la información sobre tu reacción cuando recibes el premio. Cuéntanos un poco de eso antes de entrar en la novela. Bueno, el día del fallo, el modo en que uno se entera de que ha ganado es un llamado telefónico a una hora inhóspita. La madrugada. Claro, porque las 11 de la mañana de Madrid, cuando el jurado ha terminado de deliberar en su segundo día, creo, de deliberaciones, bueno, van a buscar el sobre correspondiente al seudónimo tal que ha ganado y buscan el teléfono, y la que llamó fue Carmen Riera, la presidenta del jurado, y bueno, superado el horror inicial de cuál es el incendio, cuál es la muerte, cuál es la tragedia, para que me llamen a las 6 de la mañana, me dijeron, bueno, enhorabuena, que había ganado el premio, y bueno, naturalmente ahí se trocó toda esa angustia preventiva en una enorme alegría por la envergadura de este premio. Y luego Carmen me fue pasando con los otros miembros del jurado para que cada uno me diera una pequeña impresión sobre qué le había parecido la novela. Confieso que ahora ya tengo todo mezclado eso, porque era tal... La vorágine. La vorágine, la alegría, la incredulidad. Era la tercera vez que yo me presentaba a este premio con distintas novelas. ¿El secreto de tus ojos lo presentaste? No, ¿O la pregunta de tus ojos lo presentaste? No, había presentado Arauz y la verdad. Ya que es una novela temprana tuya, ¿no? Que es una novela de 2008 publicada, 2006 la había presentado, y luego Papeles en el viento, otra novela de 2011, que bueno, también la presenté, también sé que estuve en esas instancias finales. Pero claro, en los meses previos al fallo uno mezcla esta cuestión, esta fantasía anticipatoria de, bueno, ¿cómo reaccionaría yo si me llamaran para decir? Y esta sensación en el momento de, ¿está pasando? ¿No está pasando? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Cuánto se parece? Bueno, esa fue la mezcla de sensaciones del premio. Qué interesante, muy, muy interesante. Entremos a que nos converses un poquito de la novela, de La Noche de la Usina. Hay una frase hacia el final que creo que como que es una gran síntesis de tus preocupaciones, de tu planteamiento, ¿no? A ver, leo la frase para que usted haga la pregunta. La frase dice: lo que pasa es que los pueblos son así.
es mucho más divertido construir historias y mentiras que saber la verdad. Yo creo que, digamos, el eje, por decir una frase como que sintetiza buena parte de la trama, ¿no? Me da la impresión de que, de que ese gran eje es que inicia con esa narración en el circo, ¿ya? Y que termina con esta reflexión, una especie de un Fuente Ovejuna, pero digamos convertido en un secreto. Todo el mundo sabe pero nadie dice, o todo el mundo intuye pero se ficciona sobre eso, ¿no? En torno también a un tema que es importante, que ha sido una especie de leitmotiv de la difusión de tu novela, ¿no? La revancha donde no hay justicia. ¿Sí? Me gustaría escucharte, o nos gustaría escucharte sobre este tema, ¿no? Bueno, es verdad que la novela se inicia evocando a un maestro de ceremonias de circo que contaba anárquicamente sus historias, y sobre el final está esto de esta duda colectiva del pueblo de O'Connor sobre bueno, qué pasó realmente, y de hecho ya se terminó de contar lo que pasó, pero las dudas siguen. Claro, esta es una novela coral con unos cuantos protagonistas, pero que transcurre en un pueblo pequeño, 1000 habitantes, O'Connor, ahí perdido en el medio de la provincia de Buenos Aires. Cuando construía la narración yo mismo tenía mis dudas de, bueno, ¿cuántos son los que saben en el pueblo? Para ver cómo lo iba a plantear. Entonces se me cruzó Fuente Ovejuna, pero no me pareció verosímil que todo el pueblo supiera y ocultase. En esta época nuestra en la que es tan difícil sostener un secreto, y las redes sociales tienen esta cuestión, esta atracción impúdica por develar todo. Por develar, Claro. por ser el centro, por estar en el centro aunque sea para develar. Dije, no, esto tiene que ser más secreto. Y entonces me quedé con esta decisión final de, bueno, son 8, son 9 los que realmente saben, y eso sí tienen como este pacto de caballeros de aquí no sale. Pero hay una tensión, uno está, digamos, mientras avanzas en la lectura, uno espera que alguno de estos personajes ya finalmente hable, o se pase una noche de vinos, una noche de mate, se pase y cuente algo, porque ellos también se enteran, digamos, del lugar alrededor del cual gira el episodio, ¿no? Sí. Se enteran también por alguien que habla, ¿sí? Hay una tensión muy interesante allí. Es verdad que hay una cuestión de qué hacer con los secretos. De hecho, para que ellos puedan protagonizar esta aventura, tendrán que enterarse de un secreto, ni más ni menos de dónde hay un botín enterrado. Pero luego, yo creo que la gran virtud, es complicado que un autor hable de virtudes de sus personajes, pero yo creo que si debo rescatar una virtud en estos tipos, no es su inteligencia, Así es. ni su pericia como ladrones, En absoluto. pero sí creo que es cierta honesta dignidad. Y la clave del éxito es el secreto. Y cosa que a los argentinos nos cuesta resistirnos a vanagloriarnos. Que 8 argentinos estén dispuestos a mantener en secreto una hazaña, bueno, habla muy bien de ellos. Bueno, de la gente de O'Connor. Por lo menos esos pocos de O'Connor tienen esa virtud, sí. Es increíble cómo la literatura tiene la capacidad también de conectarnos con eventos más de la coyuntura actual para entenderlos más auténticamente. Y yo leyendo esta fascinante novela, fue inevitable, tal vez por la coyuntura noticiosa de estos días, pensar en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, encontrada con cerca de $5 millones,
de algún modo es interesante porque el ambiente en el que desarrolla su novela es el corralito, es la crisis con la que Argentina tuvo que sobrevivir a principios de este siglo, cuando la gente no pudo sacar el dinero de los bancos, cuando se hablaba ya de la posibilidad de que el gobierno confisque las cajas de seguridad. Entonces yo, leyendo la novela, pensé mucho en la actualidad, en estos procedimientos que en estos días están habiendo con un exministro de los Kirchner que trató de ocultar el dinero en el convento de Nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo ves tú? ¿A ti la literatura también te ayuda a comprender la coyuntura? De alguna manera indirecta, sí. Creo que mi literatura parte, como creo que en todos, de preguntas muy personales, a lo mejor muy íntimas, solo indirectamente relacionadas con la coyuntura más general de una sociedad, pero también relacionada a su modo. De hecho, escribir una novela con ese trasfondo de esa gran crisis argentina tenía cierto rebote en estos últimos años de la Argentina. Yo la escribí en 2014, 2015, donde la cuestión del corralito como ese monstruo agazapado en nuestro pasado estaba permanentemente en el debate político. O sea, el kirchnerismo, en su ocaso, agitaba el fantasma de la crisis como: cuidado que fuimos nosotros quienes los sacamos de ahí, cuidado a quién van a votar, así casi en tono de amenaza, no sea cosa que si gana Macri, los vuelva a conducir, así en un tonito de dedo alzado y bastante pedagógico. Entonces, me gustó volver a ese pasado de crisis, claro, sin imaginar esta relación que estableces tú, Miguel. Sí, uno la puede hacer, y de hecho muchos medios la hicieron, están apareciendo valijas con dinero mal habido, sí. y parece que la novela de Sacheri tuviera que ver. Claro, creo que hay una conexión en que es verdad que el corralito espantó el vínculo del ahorrista argentino con los bancos, lo complicó. Eso es cierto. Claro, en estos casos de dinero mal habido, termina en esta cosa casi medieval necesito guardar el dinero, sí, sin declararlo y sin bancarizarlo de ninguna manera. Pero claro, si uno se ha robado tanto, hay un problema físico de volúmenes. Yo creo que esta novela puede ser muy entendida en el Ecuador precisamente por eso. Aquí hubo en el 98 una crisis bancaria, un congelamiento de los depósitos, la mitad de los bancos del sistema financiero quebraron, y es el aire que se respira en la noche de la usina es muy parecido al aire que vivió el Ecuador de ese tiempo. Con una diferencia: aquí en lugar de cavar un hueco, qué sé yo, de protegerlo, aquí se llamó el colchón bank, o sea, poner dinero, claro, en el colchón. Digamos, es el aporte local a... Claro, e interesantemente, el colchón bank, claro. Interesantemente, también el correísmo, quizá en su ocaso, probablemente, ha resucitado el fantasma del feriado bancario, que es el equivalente al corralito argentino, para legitimar su discurso histórico, ¿no? Y todos estos últimos años han resucitado el discurso del feriado bancario, igual que el kirchnerismo. Pero yo creo que es una novela que se va a entender mucho en Ecuador, que va a tener mucha resonancia en el lector ecuatoriano. Y con este último mensaje nos vamos al primer corte comercial de este programa. El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90.
Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de algunos días, una semana casi, frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. Eduardo Sacheri tiene una vinculación realmente envidiable entre 3 grandes temas: literatura, cine y fútbol. ¿Sí? Es más, en el personaje central, diría, de tu novela de La noche de la usina es un exfutbolista, Perlassi. ¿Sí? Aquí había un futbolista que se llama Perlaza, ¿sí? Perlassi. ¿Sí? Revisando tu producción, uno se encuentra con hitos realmente muy importantes. O sea, yo diría que tan importante como el premio Alfaguara a La noche alucina es el premio, digamos, del Oscar a El secreto de sus ojos, que es el guión es basado en una novela tuya, y es un guión escrito a 4 manos, así creo que lo dicen los cineastas,
Juan José Campanella, un gran director argentino. Pero luego también está el tema del fútbol, ¿no? Sí. Digamos, tú has escrito en crónicas, ¿no? El gráfico. Sí, y en realidad yo empecé escribiendo cuentos. El primer formato en el que me sentí cómodo fueron cuentos. Estoy hablando hace 20 años, a mediados de la década del 90, y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol y empezaron a tener una gran difusión radial en Radio Continental, una radio muy importante de Buenos Aires, bueno, en un programa que intentaba vincular al fútbol con el cine, al fútbol con la música, al fútbol con la literatura. Y realmente esa fue mi primera gran oportunidad, ni más ni menos que de publicar mi primer libro. Mi primer libro son cuentos de fútbol, precisamente al amparo de esa masividad que obtuvieron siendo inéditos en la radio. Verdaderamente mi carrera literaria contó con algunos enviones extraliterarios extraordinarios. Fueron una fortuna muy grande que tuve. Digo, no sé si de haber carecido de esos enviones, creo que me hubiera costado mucho más instalarme como escritor en mi propio país. Ya no hablemos de que mis libros empezaran a viajar. Bueno, el fútbol es una pasión colectiva, una pasión, diría, probablemente es la gran pasión colectiva mundial, ¿sí? Y tú tienes en ese sentido unas experiencias sumamente interesantes, entre ellos una serie de libros para jóvenes, ¿ya? Libros ilustrados, Equipo en Peligro es uno de ellos, ¿no? Claro, porque surgen de otro proyecto cinematográfico que es el film animado Metegol. No sé aquí en Ecuador si se conoció como Metegol o como Futbolín. En los distintos países de Sudamérica tuvo distintos nombres. De nuevo trabajando con Campanella. Claro, como habíamos trabajado bien en El secreto de sus ojos y Campanella sabía que a mí me gusta el fútbol, bueno, como la idea era hacer una película de animación con técnica de primer mundo, pero con una temática muy latinoamericana como el fútbol. Entonces me invitó a adaptar un cuento de Roberto Fontana Rosa, un gran argentino, para generar esta historia de aventuras. Fontana Rosa, el dibujante, claro, el de Buggy el Aceitoso. El de Buggy el Aceitoso, el Inodoro Pereira, maravilloso. Inodoro Pereira, una maravilla, sí. Claro, pero que también muy futbolero era, el gran Roberto, y tenía algunos cuentos de fútbol muy lindos. Uno de esos cuentos eran 4 páginas en los cuales los jugadores de un metegol, decimos nosotros, no sé cómo le llaman ustedes aquí en Ecuador, a ese fútbol de mesa. Sí, futbolín. Pero creo que la película se conoció como Metegol aquí. Sí. Bueno, los jugadores de un futbolín estaban vivos en el cuento de Fontana Rosa. Ese era el gran disparador inicial. Pero claro, había que construir una aventura de 2 horas, una aventura para niños y para adultos, porque el cine para niños, yo creo que de Pixar para acá, exige una narrativa en capas, una narrativa para los niños y una narrativa para los adultos que van con ellos al cine. Un trabajo. Pero una experiencia sumamente interesante. Sí. No es El secreto de tus ojos creo que es digamos un punto altísimo en el cine argentino y también latinoamericano. Imagino también con tu experiencia como co-guionista. Sí, ¿no? Fue muy importante. Lo que pasa es que se juntó gente muy piola, diríamos en Argentina, gente muy capaz. Ricardo Darín. Campanella como director. Entre los dos hicimos el guión, pongamos que la historia estuviera bien, pero Ricardo Darín, un actorazo, Guillermo Francella, un actor muy de comedia televisiva en ese momento, pero con una profundidad dramática que Campanella supo detectar, bueno, y el propio Francella dejar aflorar, bueno, Soledad Villamil, realmente una constelación. Se dio esas empresas colectivas que se aportan muy buenas cosas y quedan muy bien. Como el de la noche de la usina. Te agradezco, Miguel, pero no son precisamente demasiado
ni inteligentes, ni sagaces, ni... Pero al final son exitosos. Al final son súper exitosos. Digamos... Bueno, a veces los niños y los tontos tienen una protección celestial especial, sí, diría mi abuela. Bueno, estos no son niños, creo que son bastante tontos, pero sí es un policial bastante imperfecto, creo, el de La Noche de la Usina, en el sentido de que van ahí improvisando y corrigiendo errores, ¿no?, en su avance. Bueno, pero inspirándose en el cine también, Perlassi. Sí. Perlassi es un aficionado, del cine, además del cine clásico. Y de Audrey Hepburn. Sí, y se va inspirando en todo el operativo, se va inspirando en el cine. Es nuevamente, digamos, digamos como que tu vocación por el cine, por tu cercanía al cine, y en el fútbol, porque es curioso, Perlassi es exfutbolista y además un amante del cine. Claro, ocurre... Es tu alter ego, Perlassi. No, sucede con Perlassi, que yo mencionaba antes una novela que se llama Araoz y la verdad, claro, que es, como digo, de hace casi 10 años, pero en esa novela transcurre en O'Connor, este mismo pueblo, y tiene algunos personajes, Fermín Perlassi, Fortunato Mansi, los hermanos López, están los que están en esa novela. Qué interesante. La novela, ojo que la novela va a otro lado, va a otras indagaciones, y en esa novela sí es muy importante que Fermín Perlassi sea un exjugador de fútbol. Una gloria de los años 60, regresada a su pueblo y voluntariamente oscurecida, en Araoz y la verdad. Pero como me quedó, como nos pasa a veces con los libros, los escribamos o los leamos, para el caso no importa, pero que nos enamora una historia y bueno, a mí me gustó mucho ese pueblo y esos personajes, por eso regresé. Y por eso Perlassi es un exjugador. Como digo, su condición de exjugador era muy importante en Araoz y la verdad. Aquí es mucho más importante que sea un buen líder y que le guste el cine clásico. No, pero también su liderazgo está basado en el hecho de que es la única gloria, digamos, de O'Connor, que regresa y claro, yo sé que le va mal, pero es también un tipo muy reconocido. Claro, ¿no? Fue a Buenos Aires y salió en los diarios. Sí. Lo cual es toda una marca de prestigio. Bueno, una parte de la historia muy importante cuando se reúne con el propietario de esos molinos, ¿no? Y el propietario cede de alguna manera la negociación, claro, porque en su niñez él era un héroe, claro. Sumamente interesante. Es interesante también cómo Perlassi es la cabeza del operativo casi criminal que quieren hacer. De venganza, yo diría de venganza. Sí. Pero él sustenta su plan en el cine. Y yo quería preguntarte, porque yo noto que la novela, y con Carlos lo conversamos, es realmente cinematográfica, es decir, es una novela que presenta las imágenes sumamente claras. ¿Tú piensas en cine cuando escribes? No en cine, pero sí en imágenes. Pero eso atraviesa toda mi literatura. Creo que así como hay escritores donde el lenguaje es el imán hacia el que van y ahí empiezan, yo veo imágenes que a mí me seducen, me impactan, me conmueven, me angustian, pero imágenes. Entonces, el primer trabajo es organizar esas imágenes. Yo creo que tal vez, es una intuición solamente, pero creo que tal vez es esa condición visual y de acciones, de personas haciendo y diciendo, es la que tal vez le dé ese cariz un tanto cinematográfico a lo que escribo, o haya facilitado que ya 2 de mis novelas hayan terminado en el cine. ¿Quién sabe si esta llegará a la pantalla? Tal vez pongamos, bueno, algún productor se ha acercado, pero me ha parecido un poco prematuro ese acercamiento. Sí, quizás es prematuro. Creo que hay que dejar de cantar la cosa. ¿Cuánto tiempo pasó para que La pregunta de tus ojos se adapte al secreto de tus ojos? Unos 3 años. 3 años. 3 años entre la publicación y el rodaje. Y un año largo hasta que Campanella me dijo, ¿qué te parece? Sí. ¿Tú participaste del rodaje? ¿Fuiste de repente? Sí, participé en una modesta periferia que me parece que era un buen lugar
en este sentido, no entorpecer un trabajo que ya no era el mío, que era el del director y los actores y los técnicos, generando climas y matices, pero ahí en un rinconcito con auriculares, escuchando y acercándome a Campanella y decir, esta frase, viste que nosotros en el guión la hicimos de este modo, pero el actor la está haciendo de tal otro modo. ¿Sabes que yo prefiero que mantengamos por este motivo, por aquel, pero solo nosotros dos, digo, claro, los guionistas, ahí en ese rincón? Y luego Campanella con esos modos tan amables que él tiene, decir, mira Ricardo, o Guillermo, o Soledad, ¿qué te parece si volvemos a hacer esto, pero vas con esta palabra? Carlos, yo creo que El secreto de tus ojos es una película inolvidable, ¿no? No sé qué opina usted, pero para mí es esta historia universal, salvaje, realmente inexplicable, y que sobre todo no estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esa historia tan desgarradora por un lado, pero que a lo largo de los años se condensa y ha marcado tan drásticamente la vida de un personaje. Esto es una película fascinante, conmovedora, me encantó. Bueno, el cine argentino en realidad tiene un nivel, una calidad muy alta en relación a, yo diría, en relación en el cine latinoamericano. Además con un enfoque muy clásico, en el cual hay ironía. Otra película de Darín es, qué sé yo, no de Darín, sino no sé el director, pero actúa Darín, El cuento chino, un cuento chino. Un cuento chino de Boris. Sí, es una hermosa película. Y tesis sobre un homicidio también. Es un gran cine. Bueno. ¿Sentiste alguna tensión? ¿Cuál fue tu experiencia en el trabajo de elaboración de guión? Que conteste la pregunta en el siguiente bloque, porque nos están llamando a comerciales. Entonces se queda con la pregunta y comenzamos con la respuesta. Vamos al último corte comercial de este programa. Tú tienes el poder de conectarte, de generar respuestas increíbles en miles de personas, escuchar la voz que quieres, cuando la necesitas. El poder de alentar sin importar dónde estés. De divertirte en cada momento. Millones de alegrías al día. Tú tienes el poder de tener una conexión con millones de personas sin importar dónde estés. Claro 4G en las 4 regiones. Más infraestructura, más soluciones a tu servicio. Todo en una perfecta armonía, para que lo vivas siempre. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de algunos días, una semana casi, frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del
del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. La noche de la usina, de Eduardo Sacheri, la novela que ha ganado el premio Alfaguara de Novela 2016. Eduardo está por responder una pregunta muy interesante de Carlos Arcos Cabrera, que quedó pendiente en el bloque anterior. Eduardo, ¿cuál es la respuesta? Bueno, esto de escribir guión sobre una novela propia es todo un desafío, porque exige abrir a debate cosas que uno como autor ha cerrado al debate. Uno ha terminado su libro de la mejor manera que ha podido y que le ha parecido. Y ahora viene un otro encima, el director, y nos empieza, como decimos en la Argentina, a pisar el poncho, a tocarnos la vestimenta, como bueno, esto móvelo para acá y móvelo para allá, te quedaría mejor así. Y uno tiene la tendencia a decir, no, un momento. Entonces es un trabajo en equipo que nos exige tareas inhabituales a los escritores. Negociar, insistir, persuadir, proponer alternativas, perder. Porque uno puede conversar mucho, convencer mucho al director, sobre todo si es una persona con la que se puede dialogar tan bien como con Campanella, pero también hay un punto en el que el director, que es el jefe del proyecto, te dirá, no, pero ¿sabes qué, Eduardo? Esto yo quiero que sea así. Y a lo mejor hasta los espectadores luego de la película lo agradecerán. Y uno se quedará como con esa sensación ambigua de, sí, evidentemente los espectadores agradecieron esta modificación, pero yo sigo pensando que mi novela por algo era que esto funcionaba de tal otro modo. Pero, insisto, es un juego interesante, pero con momentos frustrantes y que hay que aceptar, y duelos que hay que hacer, de cosas que cambian. Qué interesante, porque en realidad, bueno, sobre todo en tu caso, que finalmente el guión fue la base de una película ganadora de Oscar, una excelente película, yo creo que de las mejores películas que se han hecho en América Latina. Me parece muy interesante este testimonio como escritor, como guionista, sabiendo que me dicen que cuando el director de la película aprueba el guión, deja de ser tuyo y se convierte en algo de él. Él es el que finalmente está haciendo una creación a partir de eso. Sí, ¿no? sí, es toda una lección de humildad para nosotros los escritores. De bueno, precisamente, ¿qué es el guión? Una guía, una gran guía, de ahí lo de guión. Y luego se construyen otros peldaños en esa escalera que ya no nos pertenecen y uno tiene que aceptarlo. Yo de todos modos prefiero participar en el guión para no sentir luego que el producto final no tenga ninguna relación con mi historia o una relación demasiado fantasmal. Eso creo que sí
me angustiaría y me decepcionaría. Y quisiera volver a la noche de la usina. Hay un juego, digamos, parte de esta idea, en realidad una idea de la contraportada, de la publicidad, de la revancha desde donde no hay justicia, ¿no? Pero hay un personaje sumamente interesante ahí, en la historia, ¿no? Creo que es Fontana, ¿no? Ya, que reivindica el anarquismo y reivindica la figura Alfonsín, increíble personaje. Un personaje contradictorio, pero me parece, digamos, que finalmente la pintada que ponen en la pared de la usina, comando 12 de marzo, anarquista libertario, 12 de marzo. Me da la impresión de que es digamos que también es un juego entre la expectativa que uno tendría en que estas cosas se reivindiquen socialmente y finalmente que ya no sucede. Estamos en una posmodernidad en la cual todo eso se diluye, ya, en el cual no hay justicia, y sin embargo queda tal vez un comportamiento estrictamente anárquico, porque digamos, en el fondo la justicia por su propia mano, que es lo que hace el grupo dirigido por Perlassi o liderado por Perlassi, es un poco jugar ese juego. No sé si digamos, si esta lectura bajo cuerda de este personaje y de esta tensión refleja algo de la novela. Por un lado, esta ambigüedad de un personaje que se reivindica como anarquista y sigue a un presidente muy moderado y muy republicano, como fue Raúl Alfonsín, que buscaba echar luz sobre nuestras contradicciones ideológicas, que en Argentina en realidad quien más las encarna es el peronismo. O sea, un movimiento mayoritario que ya lleva 70 años y que ha pendulado de la derecha a la izquierda sin que se le caigan los anillos, como diríamos en Argentina, y sin que nadie se asombre. El peronismo gobernó en los 90 neoliberales de Menem y gobernó 12 años en la década del 2000 con un kirchnerismo estatizante y de una posición absolutamente distinta, y ambos fueron peronismos. Entonces Fontana anda en esto de agradecer el retorno de la democracia y admirar mucho a Alfonsín, más allá de sus principios y más allá de sus profundísimas contradicciones. Pero sí, es cierto que esta es una banda de desesperados, de particulares, de privados, de personas comunes y corrientes. Tal vez me haya jugado en algún punto cierto hartazgo de escuchar por parte del kirchnerismo en estos 12 años un golpearse el pecho lleno de orgullo de nosotros les dimos a ustedes, nosotros recuperamos la patria. Y a mí en general, cuando los gobiernos hablan tan bien de sí mismos, me pasa lo mismo con las personas. Hay que sospechar. No me gustan ni las personas que hablan muy bien de sí mismas, ni mucho menos los gobiernos que hablan así de sí mismos. Salimos de la crisis de 2001, pero lo hicimos trabajando los argentinos, aceptando el dolor de lo que habíamos perdido, volviendo a construir como hormiguitas, ahí retornando a nuestros caminos. No nos hicieron ningún favor. ¿Qué es el espíritu del grupo por eso de yo creo O'Connor, que, ¿no? Sí. Por eso vinculo esto de, por detrás de las ideologías y de promesas electorales o gubernamentales o mediáticas desde determinados oficialismos, yo creo que lo que salva a las personas son las personas. Es interesante esto, y voy a hacer un comentario un poco extraño, porque el último premio Alfaguara que ganó Argentina antes de la noche de la usina es Una misma noche, de Leopoldo Brizuela, y que más bien es otra lógica, es la lógica de rescatar los logros del kirchnerismo en un contexto en el que todavía existe una remembranza de lo que fue la dictadura de Videla, y en el cual la novela rescata, digamos, el compromiso por los derechos humanos
que tuvo el kirchnerismo y la construcción de la memoria histórica de los horrores de la dictadura, del ESMA, a partir de esa novela. Pero yo creo que ese es un discurso hasta cierto punto muy desfasado y con una carga política e ideológica muy fuerte. Esta novela, por el contrario, ya asume esa etapa de la historia argentina desde una forma mucho más madura. No sé qué usted opine, Carlos, sobre eso. No, yo no sé, digamos, desconozco el premio Alfaguara al que te refieres. Yo pensé que te ibas a referir al de Carla Welfenbein, que le entrevistamos acá. No, lo que yo siento ahí es digamos, lo que lo comparto contigo, es un profundo escepticismo sobre las grandes soluciones. Mucha más madurez. ¿No? Y por eso me llamó mucho la atención este personaje que une a Alfonsín con el anarquismo y que al final hace este acto absolutamente cinematográfico de hacer esa pintada en la pared de la usina ya destruida, ¿no? Entonces yo creo que también hay, digamos, hay un desencanto frente a las grandes soluciones y optar por esta que podríamos llamar pequeña gran solución, justicia por su propia mano, ¿no? Sí, no sé si justicia, me quedaba pensando, ¿no? Te confieso, Miguel, que desconozco cuál es la mirada de Leopoldo sobre su propia novela, a este respecto, o mejor dicho, sobre el rol del kirchnerismo. Sin duda es una vuelta sobre la dictadura. No sé si él lo vivió como una legitimación de lo que había hecho el kirchnerismo después. Te digo, porque lo conozco a Leopoldo, pero no hablé de esto con él. Pero sin duda, claro, aunque los dramas que planteemos sean privados, porque de hecho en la novela de Leopoldo había un niño de la época de la dictadura, adulto, unas décadas después, y aquí se trata de otro drama privado, de unos pobres ahorristas estafados. Claro, indudablemente, creo que en nuestros países latinoamericanos ese escenario que hay detrás, ese telón de fondo de lo económico, lo social, lo histórico, y los relatos que están construidos en nuestra sociedad sobre eso, nos obligan a tomar partido o a decir algo, aunque sea indirectamente en lo que escribimos o en lo que leemos, como es tu caso, que en este caso es tu mirada de lector, en ambos casos, ¿no? Así es. Carlos, tenemos tiempo para una última pregunta, le cedo la palabra para que asuma este último momento. Tendría varias preguntas, pero me dejas con una sola. ¿Conociste a Fontana Rosa? Me pasó algo terrible. En una feria del libro de Buenos Aires, mientras yo estaba ahí firmando mis libritos, mis primeros libros de cuentos en un stand, escucho por los altavoces que Fontana Rosa está firmando en Ediciones de la Flor, su editorial. Yo lo miraba mucho y sabía, a través de algún periodista amigo, que a él le gustaban mis cuentos. Entonces salgo volando, porque ya no tenía quien firmarle libros, naturalmente, y voy al stand de la Flor y compro un libro y me pongo en la fila con toda la voluntad de decirle, bueno, soy fulano de tal y tengo entendido que... Y sin embargo, cuando llegué, verlo, admirarlo, me hizo decirle, me llamo Eduardo, me firma el libro, y ya faltaban pocos años para su muerte. Así que tuve la chance. Lo conocí como lector en feria, en esta situación de por favor me firma mi libro, y me perdí la chance de escucharle decir alguna palabra sobre lo mío, pero bueno, me queda lo mejor, que son sus libros. Así es. Bueno, ha sido un gusto este diálogo con Eduardo Sacheri y toda nuestra felicitación de parte de la República y de la tertulia por el premio Alfaguara de novela. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.
El mejor plan está en tu hogar. Contrata el plan Oro a 40,90. Internet fijo de 10 megas, 147 canales y llamadas ilimitadas a números Claro fijo. La discusión pasa por cuál es la política migratoria realmente existente en el país. ¿Y a qué responde, no? Porque en realidad el drama cubano no empieza el 6 de julio. Ellos vinieron haciendo plantones, hicieron, recuerdo, una acampada de algunos días, una semana casi frente a la Embajada de México. Ellos, lo que entiendo, estaban reclamando, o pidiendo más bien al gobierno ecuatoriano, que ejerza una especie de mediación humanitaria. ¿Qué lecciones te deja esto? O sea, ¿cuál es tu impresión personal de todo esto? Digamos, o sea, al futuro, ¿no? O sea, ya lo que pasó no puedes cambiar, pero ¿qué lecciones te deja? Digamos, no creer mucho en el derecho. Digamos, el derecho recubre de legalidad acciones ilegítimas. Mencionaba la posibilidad de ir a una corte penal internacional. ¿Eso es posible? Sí, en efecto, se va a insistir en la apelación del habeas corpus, porque incluso la sentencia de habeas corpus fue apelada y sin embargo se hizo el traslado sin que se espere ese tiempo. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.